Buenos días, tardes o noches. Somos estudiantes de nivelación en la carrera de Medicina Veterinaria de la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, y en este video haremos una breve explicación sobre el triángulo, su definición y su clasificación. Mi nombre es Francisco Montes de Oca y daré una breve definición sobre el triángulo. El triángulo se define como una porción del plano limitada por tres rectas que se intersectan una a una en los puntos llamados vértices. Se designan generalmente los ángulos de un triángulo por letras mayúsculas, A, B y C, por ejemplo, y los lados opuestos a estos ángulos con las mismas letras pero en minúsculas, y generalmente se sustituye la palabra triángulo con el símbolo que veremos a continuación. Ahora veremos los elementos de un triángulo. Empezaremos por vértices. Son puntos en los que confluyen dos lados. Se tiene tres vértices, A, B y C, en letras mayúsculas, como veremos en la siguiente imagen. Los lados son segmentos que unen dos vértices consecutivas del triángulo y que delimitan su perímetro. Se tiene tres lados, A, B y C, en letras minúsculas, como veremos en el siguiente ejemplo. Ángulos interiores son ángulos que forman dos lados consecutivos en el vértice en el que confluyen. Hay tres ángulos interiores y la suma de estos en el triángulo siempre hará 180 grados. Ángulos exteriores son ángulos de un lado con la prolongación exterior del lado consecutivo. Hay tres ángulos exteriores, la suma de estos siempre es 360 grados. La altura de un triángulo. La altura de un triángulo se lo denomina con la letra H en minúscula. Es un segmento perpendicular a un lado que baje la distancia del vértice opuesto a su prolongación. También se lo puede entender como la distancia de un lado al vértice opuesto. Un triángulo tiene tres alturas, según el vértice de referencia que se escoja. Las tres alturas confluyen en un mismo punto y este se denomina ortocentro. Clasificación del triángulo, y en esta clasificación hay varios tipos de triángulos que son triángulo isósceles, equilátero, escaleno, rectángulo, acutángulo y obtusángulo. A continuación mis compañeros pasarán a explicar cada uno de ellos. Hola, ¿cómo están? A mí me toca hablar sobre los triángulos isósceles. Y sabemos que en geometría los triángulos isósceles es un tipo de triángulo que tiene dos lados de igual longitud. A veces se especifica que tiene dos y solo dos igual de longitud. Y a veces que tiene menos de los lados de igual longitud. El ángulo formado por los dos lados de igual longitud se llama ángulo en el vértice. Y el otro lado opuesto es la base. Y se preguntarán, ¿cómo se obtiene? Bueno, el área del triángulo isósceles se obtiene como el producto de la base del lado B y por la altura, que esta la vamos a representar con la letra H minúscula y la dividimos por 2, ¿ok? Esta se puede calcular a partir del teorema de Pitágoras. Los lados A, B dividido por 2 y H forman un triángulo rectángulo, ¿ya? Los lados B dividido por 2 y H son los catetos y la A es la hipotenusa. La letra H corresponderá a la base que se obtiene por los siguientes cálculos. Y así, la H será... Bueno, aquí se aplica que el área es un medio del producto de la base, como ya hemos dicho, B, por la altura, que es la H. Y bueno, con todo lo que les enseñé, así se llega a la fórmula del triángulo isósceles. Bueno, les hablaré un poco más sobre este triángulo, que tiene exactamente dos lados iguales. Los lados iguales se llaman patas y el tercer lado se llama base. El ángulo incluido por las patas se denomina ángulo del vértice y los ángulos que tienen la base, como sus lados se llaman, ángulo de la base. El vértice opuesto de la base se llama ápice. En un triángulo rectángulo, la mediana de la hipotenusa, o sea, es decir, el segmento de línea desde el punto de la hipotenusa hasta el vértice del ángulo recto,
se dividen el triángulo rectángulo en dos triángulos isósceles. Esto se debe a que el punto medio de la hipotenusa es el centro de la circunferencia circunscrita del triángulo rectángulo, y cada uno de los dos triángulos creados por la participación de dos radios iguales, como son de sus dos lados. Un punto muy importante es que tienen que saber que según la amplitud de los ángulos internos, los triángulos isósceles pueden ser triángulos rectángulos isósceles, triángulos obtusoángulos isósceles o triángulos acutángulos isósceles. Triángulos rectángulos isósceles. Uno de sus ángulos es de recto de 90 grados y el otro son de 45 grados. Triángulo obtusángulo isósceles. Uno de sus lados es obtuso y es mayor a los 90 grados. Y por último, hablaremos sobre el triángulo acutángulo isósceles. Todos sus ángulos son agudos, menores a 90 grados, y dos tienen la misma medida. Buenos días, compañeros, buenos días, doctor. Mi nombre es Josías Pincay. El tema que se nos asignó para poder dar una explicación, una exposición son los triángulos. El tema que a mí me tocó exponer son los triángulos equiláteros. Cuando hablamos de los triángulos equiláteros, estamos hablando sobre triángulos de equidad. Es lo primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llamamos triángulo equilátero? Como ya lo dije anteriormente, cuando hablamos de equilátero viene la palabra equidad, de igualdad. Entonces, como ya sabemos o como ya tenemos conocimiento, un triángulo consta de tres lados. Si mencionamos o le damos nombre a todos los lados, así sea lado A, B, C, los tres lados en este triángulo equilátero van a ser iguales, de igual medida. Tanto el A como el B como el C van a ser iguales. El A es igual al B y el B es igual al C. O de la misma forma que el C sea igual al A o el B sea igual al A. Entonces por eso le llamamos triángulo equilátero, porque sus tres lados son iguales. ¿Ok? Pero aparte de esto hay un dato curioso, que en este triángulo equilátero, aparte de tener sus tres lados iguales, el A, el B o el C, este triángulo tiene ángulos internos de igual medida. Es decir, cada uno de sus ángulos, si le damos nombre A, B, C, cada uno de sus ángulos mide 60 grados. 60 grados. Es decir, la suma interna de sus ángulos va a ser 180. Entonces acá la suma de todos sus ángulos es 180. Por eso le llamamos equilátero, porque aparte de que tiene sus tres lados iguales, tiene sus tres ángulos de igual magnitud. Cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Esa es mi exposición sobre lo que son los triángulos equiláteros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Leiber Macías. A continuación les voy a explicar sobre los triángulos escalenos. Primeramente, un triángulo es una figura geométrica que consta de tres lados y tres ángulos. El triángulo escaleno se caracteriza primeramente porque tiene tres lados y tres ángulos desiguales, o sea, diferentes. El área de un triángulo escaleno se saca de la siguiente manera. Aquí está la fórmula, que es área igual a base por altura dividido para 2, donde reemplazamos valores. La base sería 8 centímetros y la altura 11 centímetros. Esos dos valores los multiplicamos y luego lo dividimos para 2. Como resultado obtenemos 44. El perímetro de un triángulo escaleno, primeramente aquí vemos la fórmula donde se suma todos sus lados. Luego reemplazamos valores. A vale 10, B vale 8 y C vale 12. Y como resultado nos daría 30 centímetros. Muchas gracias. Mi nombre es Sandra Isabel Montes de Oca Plaza y hoy les vengo a hablar sobre el triángulo rectángulo. En trigonometría se denomina triángulo rectángulo
a cualquier triángulo con un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y también tiene dos ángulos agudos. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y es el lado mayor, es decir, el más grande de los tres. Los catetos son los lados opuestos a los ángulos agudos y son los lados menores del triángulo. Existen dos tipos de triángulos rectángulos, que son triángulo rectángulo isósceles, y este tiene dos lados iguales y uno de diferente medida. Y el triángulo rectángulo escaleno, es cuando todos sus lados son de diferentes medidas. Relaciones métricas. Las relaciones métricas del triángulo rectángulo son 4. Los tres triángulos formados al trazar la altura relativa a la hipotenusa son rectángulos y semejantes. Ahora les hablaré acerca de los teoremas más importantes para resolver un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras. Según el teorema de Pitágoras, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los dos lados al cuadrado. El teorema de la altura. Nos dice que en todo triángulo rectángulo, la altura relativa a la hipotenusa es la medida geométrica de las dos proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Y por último, tenemos el área de un triángulo rectángulo. El área del triángulo rectángulo es igual al producto de los dos catetos divididos en 2. Mi nombre es María Belén Holguín Vargas y yo les voy a hablar sobre los triángulos acutángulos. El triángulo acutángulo se clasifica y pertenece a los triángulos según sus lados. El significado del término triángulo acutángulo es conocer el origen etimológico de dos palabras que le dan forma. Triángulo, este se deriva del latín y es fruto de la suma de dos partes bien diferenciadas. El prefijo tri, que es sinónimo de tres, y el sustantivo, que es ángulos, que significa equivalente. Si sus ángulos interiores son agudos, recordemos que un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Por lo tanto, el triángulo acutángulo, todos sus ángulos son menores que 90 grados. Es importante resaltar que los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos forman parte del grupo de los triángulos oblicuángulos, ya que esta denominación alude que ninguno de los ángulos internos es recto. Hola, mi nombre es María Valentina Lobo Rodríguez y a continuación te hablaré acerca de qué es un triángulo obtusángulo. Este es aquel que tiene un ángulo obtuso y por lo tanto su medida es de mayor a 90 grados. Sin embargo, los otros ángulos son menores a 90 grados. De acuerdo a su conocimiento, también se los puede llamar a estos triángulos como oblicuángulos, ya que ninguno de sus lados es recto. A su vez, también existe una clasificación, la cual está entre el que también pueden encontrar un triángulo isósceles, el cual es el que tiene dos ángulos iguales y corresponden a un lado obtuso, que este sería distinto y con mayor longitud a los otros. También están los triángulos escalenos, los cuales presentan tres lados distintos, es decir, todos son diferentes con medidas distintas. La fórmula para calcular un triángulo el área de un triángulo podría estar como área igual a base por altura dividido para 2. A continuación realizaré el cálculo de los ángulos internos de un triángulo obtusángulo. Para esto determinaremos las medidas de los ángulos internos del triángulo, donde indica que A es X, B 4X más 8 y C X menos 15.
Cada uno de los ángulos fueron reemplazados y convertidos en una ecuación. Por tanto, diremos que x más 4x más 8 más x menos 15 es 180. Sin embargo, al buscar los términos semejantes, diremos que x más 4x más x dan 6x, mientras que 8 menos 15 da 7x. 6x menos 7 igual a 180. En este momento despejaremos x. Por tanto, el número negativo pasa al otro lado del igual con signo positivo. 6x igual a 180 más 7. Como esta ecuación debe sumarse, queda de la siguiente manera: 6x menos 187. Entonces, se invierten, como está multiplicando, pasa a dividir, quedaría x menos 187 dividido para 6. Dividiendo esto, da como resultado x igual a 31.167, siendo este el ángulo A de nuestro triángulo obtusángulo. Bien, asimismo hay que calcular el ángulo B de nuestro triángulo obtusángulo. Por ello reemplazaremos, como ya habíamos dicho que el ángulo A es 31.167, diremos que 4x más 8 sería 4, ya tenemos el resultado de A. Más 8, esto multiplicado por aquello da 124 más 8, teniendo como finalidad 132.668. Y diremos que este es el resultado de B. O sea, ya calculamos el ángulo interno de A y ahora el de B. Y el de 16.167.